Sí, te escucho. Buenas, buenas tardes. Pablo Jiménez Corales, ingeniero físico colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería, posee una maestría en geofísica de prospección en la Universidad Central de Venezuela. Fue graduado con honores. Durante sus estudios redactó artículos relacionados con procesamiento sísmico y caracterización sísmica de reservorios. Asimismo, es miembro activo de la SEG, con 10 años de experiencia como geofísico de exploración y producción en la industria petrolera. Durante su labor profesional fue parte del equipo de adquisición sísmica en diferentes lotes petroleros de Perú y responsable del procesamiento de datos sísmicos 2D y 3D. Asimismo, estuvo a cargo del planeamiento y supervisión de sísmicos en pozos y de estudios gravimétricos y magnetométricos. Especialización, programación, procesamiento sísmico, interpretación sísmica, atributos sísmicos, caracterización sísmica de reservorios. Bueno, le cedemos la palabra al ingeniero Pablo. Bien, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad, ¿no?, de poder compartir un poco los conocimientos y expandirlos un poco, ¿no? Bien, esta charla en realidad la he sintetizado, ¿no? Como ustedes ya deben saber, los atributos sísmicos es un tema bastante amplio, ¿no?, y de mucha aplicación. Entonces, en lo posible lo he sintetizado para tocar, digamos, unos puntos claves que sirvan como introducción. Seguramente durante la presentación van ustedes a escuchar algunos términos que son conocidos para la mayoría de geofísicos, pero seguramente para algunos de ustedes va a ser la primera vez que lo escuchen. Yo en lo posible voy a tratar de dar una breve definición de cada punto que crea conveniente. Bien, entonces sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación. ¿Todos pueden ver la pantalla compartida? Sí, sí, sí se ve Sí, bien. sin problema. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, la charla tiene como nombre Introducción a los atributos sísmicos. Bien. Entonces, a manera de introducción, como la mayoría de ustedes ya deben saber, los datos sísmicos, ¿no?, que en realidad pueden ser secciones sísmicas o volúmenes sísmicos, ¿no?, que son un conjunto de trazas sísmicas, ¿no?, en general, una vez procesados, nos dan información estructural, estratigráfica y geomorfológica. Digamos, es el input para el intérprete sísmico. Sin embargo, ¿no?, ya sea en secciones o en volúmenes, esta información la mayoría de veces no es fácilmente detectable, ¿sí? En los datos sísmicos uno tiene que tener buen ojo, ¿no?, o bastante experiencia para darse cuenta, por ejemplo, de información geomorfológica, ¿no?, o de juego de cuerpos o de cierta característica estructural. Entonces, es cuando se hace uso de la herramienta de atributos sísmicos. Los atributos sísmicos se calculan a partir de los datos sísmicos. Y este cálculo, como producto de este cálculo, voy a poder ver o voy a poder revelar información adicional, ¿no? Esta información puede ser, de nuevo, estructural, estratigráfica o geomorfológica. Es decir, voy a ver la información que no es tan obvia en los datos sísmicos. Adicionalmente, con ayuda de los atributos sísmicos, también voy a poder revelar propiedades de la roca, ¿no?, propiedades físicas de la roca. Entonces, en la imagen tenemos, primeramente, ¿no?, disculpen, voy a poner el láser para... Ok. Un volumen sísmico, que es, digamos, la entrada, y luego de hacer el cálculo de los atributos en este volumen, voy a tener otro volumen, pero en este caso es un volumen de atributos sísmicos. En este caso el atributo es el atributo de coherencia. Este va a ser uno de los atributos que vamos a tratar el día de hoy. Bien.
Continuando con la introducción, me pareció interesante mostrarles esta lámina en donde una analogía, ¿no? De cómo trabajan los atributos y hago la analogía con algunas herramientas que tenemos en medicina, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenemos el sistema tegumentario, ¿no? Del ser humano, ustedes ya conocen, ¿no? Y sabemos que luego de un estudio de rayos X o de tomografía, podemos ver características como es el sistema óseo, ¿no? Entonces, de manera similar o de manera análoga, actúan los atributos sísmicos sobre los datos sísmicos, ¿sí? Al hacer el cálculo de los atributos sísmicos, yo voy a poder revelar características, ¿no? Información geológica que no es tan evidente, ¿no? Tal como sucede en el ejemplo del sistema tegumentario, ¿no? Entonces, por ahí va la analogía, ¿no? Como para entender un poco de los atributos sísmicos. Bien, ahora nos vamos a posicionar un poco, ¿no? En lo que es la exploración y explotación de hidrocarburos. En este esquema, básicamente resumo todo el proceso o la secuencia que se sigue durante la exploración y luego durante la explotación. Y está más enfocado en realidad al trabajo del ingeniero geofísico. Primeramente se empieza como un estudio regional, ¿no? Se hacen levantamientos gravimétricos, magnetométricos, ¿no? Y se hacen estudios sísmicos 2D, ¿no? Con líneas sísmicas que están separadas, ¿no? Una distancia considerable. Luego de estos primeros estudios, cuando ya se determina, ¿no? Digamos, un área específica, entonces lo más recomendable es realizar un diseño sísmica 3D, como lo coloco por acá. Luego estos datos son procesados y luego interpretados. Luego de la interpretación, se da la generación del prospecto, ¿no? Y se perfora el primer pozo. Luego de esto viene ya el desarrollo del campo, que es la parte de caracterización del reservorio. Entonces, aquí quiero mostrarles en qué parte de toda esta secuencia es donde entran a tallar los atributos sísmicos. Primeramente, a ver si me disculpan, ya. No sé si pueden ver. Sí. A ver si me disculpan, no sé por qué perdí el control del mouse. Ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Todo perfecto? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ya, sí, me disculpan un momento para tener el láser listo. Entonces, los atributos sísmicos son utilizados en dos partes o en dos etapas en toda esta secuencia. Primeramente, en la parte de exploración en interpretación sísmica. Va a facilitar la interpretación sísmica, ¿sí? Y con esto vamos a reducir el riesgo. Vamos a tener una interpretación sísmica más óptima, de esta manera reduciendo el riesgo de perforación. Y además, y en donde se utilizan más los atributos sísmicos, es en el desarrollo del campo, en la caracterización. Gracias a los atributos, vamos a poder mejorar la cuantificación de reservas y asimismo aumentar las posibilidades de explotación. Bien, antes de entrar a detallar un poco más acerca de los atributos sísmicos, vamos a recordar un poco las formas de visualización de los datos sísmicos y cómo podemos visualizar esta información. Bien, acá en la mano izquierda tenemos un volumen sísmico y a la mano derecha las distintas formas en que yo puedo ver la información que encuentro dentro del volumen. Tenemos primeramente lo que son los inlines,
y los crosslines, que no son más que secciones verticales perpendiculares entre sí en el volumen sísmico. Y también tenemos los time slice, que son secciones horizontales del volumen. Como ya veremos más adelante, cuando trabajemos con los atributos sísmicos, es mucho mejor trabajar con time slice, ¿sí? A través de los time slice yo puedo observar mayor información de las estructuras, de la estratigrafía, etcétera, etcétera. Otra herramienta que se utiliza mucho en interpretación es lo que se conoce como el Horizon Slice. El Horizon Slice está asociado a una superficie interpretada o a un horizonte interpretado. Por acá, a la mano izquierda tenemos una superficie, un horizonte interpretado. Y para obtener el Horizon Slice, lo único que se tiene que hacer es hacer un flattening, ¿no? O lo mismo, que es horizontalizar este horizonte, para la redundancia. De esta manera obtenemos lo que se conoce el Horizon Slice. Normalmente uno obtiene mejor información en los Horizon Slice que en los Time Slice, ya que el Horizon Slice está asociado a un horizonte. Horizonte que puede ser, por ejemplo, una discordancia o un reflector de importancia en interpretación sísmica. Bien, yendo un poco más allá en el análisis, también es posible obtener información del volumen sísmico con Stratal Slice. Para poder entender un poco, vamos a seguir esta serie de imágenes. Para poder obtener Stratal Slice, ¿no?, a partir del volumen sísmico, yo necesito o se necesita primeramente dos horizontes de referencia, como tenemos acá, 1 y 2. Entre estos dos horizontes, en este caso el software, ¿no?, se encarga de dibujar varias superficies, ¿no?, un determinado número de superficies determinado por el intérprete, como vemos acá, ¿no? Aquí tenemos alrededor de 12 superficies, ¿ok?, entre estos dos horizontes de referencia. Luego el siguiente paso es horizontalizar cada superficie, como vemos acá, para finalmente tener en el volumen sísmico una imagen como la siguiente. ¿Cuál es la ventaja de los Stratal Slice? Que yo voy a obtener a partir de esta imagen, ya no voy a obtener este slice, donde cada mapa en realidad va a estar asociado a un tiempo geológico en particular. Es decir, estos Stratal Slice en conjunto me van a dar información acerca de la historia depositacional de un área en particular. Es ahí la ventaja de utilizar los Stratal Slice. Si no siempre la información se va a encontrar en los horizontes, ¿no?, interpretados, ¿no? Entre ellos puede haber información de mucho valor, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar un apilamiento de canales u otras características. Bien, continuamos. Bien. Ahora sí vamos a entrar a hablar propiamente de los atributos sísmicos y vamos a dar su definición. Los atributos sísmicos son estimaciones realizadas a partir de los datos sísmicos, como ya les mencioné, que nos ayudan a visualizar mejor o cuantificar una característica de interés en la interpretación sísmica. De manera general, permiten una mejor definición estructural, estratigráfica y de distribución de las propiedades de las rocas, como son la porosidad, litología y fluidos. Vamos a tener información extra con los atributos. Y aquí el tercer punto, que es no menos importante, es que los datos sísmicos, a partir de los cuales voy a calcular los atributos, tienen que estar preacondicionados.
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que mejorar la relación señal-ruido existente. Los datos sísmicos pueden ser secciones o volúmenes, o también pueden ser lo que se conoce como los CDP gathers, ¿no? Cuando un intérprete quiere hacer un estudio cuantitativo de atributos sísmicos, la secuencia de procesamiento utilizada para dicho fin tiene que ser un procesamiento de amplitud verdadera, se conoce así, en el cual los algoritmos utilizados en procesamiento son escogidos, ¿no?, muy cuidadosamente con el objetivo de preservar la amplitud verdadera de los datos sísmicos. Que no olvidemos que los atributos sísmicos se basan en cálculos a partir de la amplitud sísmica, ¿no? Si la amplitud sísmica no es la verdadera, entonces los atributos sísmicos van a calcular, por decirlo así, cualquier cosa, ¿no? En esta imagen, ¿no?, en particular tenemos, esto es parte, ¿no?, esta sección sísmica es parte de un volumen sísmico. Y aquí vemos la superficie de un atributo que es el atributo de curvatura, es un atributo geométrico. El atributo de curvatura me permite ver, por ejemplo, ¿no?, los lineamientos de fracturas. Como podemos ver acá, ¿no?, podemos ver todos los lineamientos. Bien, continuamos. En cuanto a la clasificación, muchos autores, ¿no?, de diferentes países, ¿no?, han dado cierta clasificación para los atributos sísmicos. Esto es un poco complejo, ya que existen una infinidad de atributos sísmicos, ¿sí?, con diferentes objetivos. Bien, en esta lámina yo les he resumido de una manera muy compacta, ¿no?, la clasificación de los atributos sísmicos, ¿sí?, y nombrando los principales atributos para cada clase. Primero tenemos los atributos basados en un horizonte. El más conocido de ellos es el tiempo estructura, ¿no?, que es básicamente la superficie interpretada, ¿no?, por el geofísico, ¿no?, y se calculan a partir de un horizonte, como su propio nombre lo dice. También tenemos atributos de formación. Para esto es necesario tener dos superficies interpretadas, ¿no? Uno de los atributos más conocidos es el de espesor, ¿sí? Con ese atributo nosotros podemos calcular el volumen de un reservorio, ¿no?, el cual va a ser necesario para el cálculo de reserva, por ejemplo. Los atributos de traza sísmica son los más importantes, es el punto 3. Estos atributos se calculan, como su nombre lo dice, en cada traza sísmica. Tenemos, por ejemplo, los atributos instantáneos, o también conocidos como atributos de traza compleja, ¿no? Estos atributos se calculan muestra a muestra en la traza sísmica. Tenemos también el atributo de descomposición vectoral, que se calcula en una ventana pequeña en la traza sísmica. Otro es el de impedancia acústica. Este atributo de impedancia acústica me va a permitir obtener secciones y volúmenes de la impedancia de la onda P, la cual yo voy a poder relacionar posteriormente con la propiedad de porosidad, por ejemplo. Tenemos los atributos multitraza, ¿no? Como bien su nombre lo dice, se calculan a partir de un grupo de trazas. Tenemos el de coherencia y curvatura. Hasta este punto, estos 4 primeros, ¿no?, son atributos que se calculan en una sección o en un volumen sísmico. ¿Ok? El quinto tipo, que son los atributos presta, se calculan sobre los CDP gathers. Y tenemos, por ejemplo, la amplitud versus offset, o AVO, y el AVAS, que es amplitud versus azimut, y la impedancia elástica. Estos atributos en particular van a estar asociados, bastante asociados con propiedades de las rocas como litología y también contenido de fluido. Bien,
En esta pequeña introducción vamos a hablar de tres atributos sísmicos, ¿sí? De los atributos instantáneos, del atributo de descomposición espectral y del atributo de coherencia. Perdón. Vamos a empezar hablando de los atributos instantáneos, que como acabo de mencionar, se calculan en cada traza sísmica. Para hablar de los atributos instantáneos es necesario mencionar lo que es la transformada de Hilbert, que viene dada por esta expresión. En este caso hablamos de la transformada de Hilbert de una señal f de t, que se obtiene al convolucionar dicha función o dicha señal con esta función que es -1 entre pi t. Bien. H de t de f de t es la transformada de Hilbert de la señal. Una propiedad importante de la transformada de Hilbert es que toma cada componente de frecuencia de la traza sísmica y lo rota a 90 grados. Recordemos que la traza sísmica está compuesta por una cierta cantidad de componentes de frecuencia. Ahora, ¿por qué es importante la definición de la transformada de Hilbert? Porque a partir de esa definición se va a formar lo que se conoce como traza analítica, ¿sí? Fue definida por Tanner en el año 1979. La traza analítica, o también conocida como traza compleja, tiene como parte real la señal y como parte imaginaria la transformada de Hilbert de dicha señal. Para nosotros, ¿no? En nuestro interés, f de t, que es la señal, va a ser la traza sísmica. ¿Okay? Bien. A partir de la traza analítica, uno va a derivar o se derivan los atributos imaginarios, la transformada de dichas. Vamos a ver la imagen. ¿Sí? En la imagen tenemos, en la primera figura, ¿sí?, la parte real de la traza analítica, que es la traza sísmica, ¿sí?, que es la parte, que es esta señal que está graficada de manera continua, ¿ok? Y que es d de t. Bien. Voy a hacer un paréntesis acá y decir lo siguiente, ¿no? La traza sísmica en realidad no es una función continua, no es una función discreta, ya que está muestreada cada cierto intervalo de tiempo, ¿sí? La siguiente imagen tenemos la parte imaginaria de la traza analítica, que no es más que la transformada de Hilbert de la traza sísmica. Como había mencionado como propiedad de la transformada de Hilbert, hay un desfase de 90 grados entre la traza sísmica y su transformada de Hilbert, conocida también como cuadratura. Esto lo podemos ver acá, ¿no? Por ejemplo, un pico en la traza sísmica va a corresponder a un zero crossing en su transformada de Hilbert. Es decir, hay un desfase de 90 grados. Y lo mismo podemos ver por acá y por acá. Bien. El primer atributo instantáneo derivado de la traza analítica es la amplitud envolvente o envolvente, que es E de t, y que no es más que el módulo de la traza analítica. Estamos recordando un poco lo que son los números complejos. Aquí graficamos la envolvente justamente con líneas punteadas. ¿Okay? El siguiente atributo instantáneo es el de fase instantánea. Tenemos acá, que no es más que el arco tangente de este cociente. Otra vez están involucradas la traza sísmica y su transformada de Hilbert. Finalmente tenemos el tercer atributo instantáneo, que es el de frecuencia instantánea, que no es más que el cambio en el tiempo de la fase instantánea. En este gráfico tenemos la frecuencia instantánea con líneas continuas, ¿no?, y con líneas punteadas es el suavizado de esta frecuencia instantánea. Los atributos instantáneos o atributos de traza compleja fueron uno de los primeros atributos en salir. Y la mayoría de los software los tienen en su paquete, ya que son los atributos que son fáciles de calcular, ¿no?, y no
tiene mucho costo computacional. Ahora, a continuación, vamos a ver el uso de cada uno de estos tres atributos instantáneos, ¿sí? Para poner un poco más de color a las diapositivas. Bien. El atributo instantáneo, que es la amplitud envolvente o envolvente, ¿no? Nos va a interesar en particular los valores altos de este atributo. ¿Ok? Los altos valores de este atributo pueden estar asociados a cambios litológicos importantes. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos que los datos sísmicos es una representación de la variación de impedancia acústica, ¿sí? Entre las formaciones. La amplitud envolvente toma, en realidad, varias ondículas, ¿sí? Es decir, vamos a ver cambios de impedancia acústica, pero a una mayor escala. Por eso es que nosotros decimos que vamos a poder determinar cambios litológicos importantes. También, altos valores de la amplitud envolvente pueden estar asociados con acumulaciones de gas, ¿ya? Para poder validar un resultado de este tipo, siempre hay que trabajar con otros atributos. Tenemos que ver atributos que me ayuden a verificar la validez del atributo envolvente, como por ejemplo puede ser el atributo de IBIO. Normalmente las acumulaciones de gas muestran altas amplitudes, pero no muestran altas amplitudes, ¿no? Pero no toda alta amplitud va a ser asociada a una acumulación de gas. También el atributo envolvente, ¿no? Los altos valores pueden estar asociados al espesor de sintonía en acuñamientos. El espesor de sintonía no es más que el mínimo espesor que puede ser detectado por los datos sísmicos. ¿Okay? Tenemos por aquí un ejemplo, una sección sísmica en escala de índices. Pero Pipser. Y acá tenemos el cálculo del atributo envolvente. Vemos que las altas amplitudes están de rojo. Y podemos ver acá, ¿no? Altas amplitudes que están asociados a cambios litológicos importantes. Bien. Por ejemplo, en particular, vamos a ver aquí un alto valor que podría estar asociado a una acumulación de gas, ¿sí? De nuevo, para poder dar validez a esa interpretación, tenemos que comparar con otros atributos sísmicos. Y mejor aún, con datos de POS. Bien, el atributo de fase instantánea. Tenemos, de nuevo, una sísmica 2D y el cálculo del atributo de fase instantánea. El atributo de fase instantánea nos va a ayudar a visualizar mejor los patrones depositacionales, ¿sí? Y también va a resaltar la continuidad de los reflectores, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Y se ve mucho mejor la continuidad de los reflectores. También podemos ver que se resalta una discordancia angular en la parte superior. Tenemos aquí la paleta de colores que va entre 180 y menos 180. El tercer atributo instantáneo es el de frecuencia instantánea. Uno de sus principales usos es en la detección de posibles zonas de acumulación de gas. En esta imagen, en esta imagen ya se calculó el atributo de frecuencia instantánea, los datos sísmicos. Tenemos la paleta de colores, la frecuencia, ¿no? Que va de 0 hasta 80. Y gracias al atributo de frecuencia instantánea podemos detectar lo que se conoce como zonas de baja frecuencia. Como por ejemplo la que está aquí indicada. Esta zona de baja frecuencia, que es como un manchón azul, ¿no? Corresponde a frecuencias, ¿no? Aproximadamente de 20 Hz. ¿Okay? Entonces, un indicador de esta forma me dice que posiblemente por encima de este manchón, acá, existe un reservorio con gas.
Pero como les mencioné también, esto tiene que ser corroborado con otros atributos o con información de uso. Bien. Hasta aquí hemos visto los atributos instantáneos, o también conocidos como atributos de traza compleja. Ahora vamos a ver un atributo más importante, ¿sí? Un atributo más pesado, que es el de descomposición espectral, que seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado por ahí. La descomposición espectral, como su nombre lo indica, ¿no?, va a descomponer la señal, la traza sísmica, en sus componentes de frecuencia. ¿Okay? Para esto es necesario aplicar la transformada de Fourier en una dimensión. Para ver un poco de los principios de este atributo, vamos a recordar un poco lo que es el modelo convolucional, que no es más que el fundamento matemático de la obtención o de la creación de la traza sísmica. Veamos la imagen. Tenemos por aquí un conjunto de capas horizontales, cada uno con su impedancia acústica, que no es más que el producto de velocidad por densidad. Tenemos la serie de reflectividad, ¿sí?, donde tenemos los coeficientes de reflexión que van a estar asociados a cada interfase, ¿ok?, que se calculan a partir de los datos de impedancia. Y por acá tenemos lo que se conoce como ondícula de la fuente, ondícula generada por la fuente. En este caso es ondícula fase 0. Para obtener la traza sísmica, primeramente se debe realizar la convolución, la operación matemática llamada convolución, entre esta ondícula generada por la fuente y cada uno de los coeficientes de reflexión. Por ejemplo, al convolucionar esta ondícula con este coeficiente de reflexión, voy a obtener una nueva ondícula por acá. De nuevo, al convolucionar esta ondícula con este coeficiente, tener una nueva ondícula, que es esta que tengo por acá. Siempre las interfaces se dan en el máximo de estas ondículas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando una ondícula fase 0. El siguiente paso en el proceso de generación de la traza sísmica es realizar la superposición o interferencia de cada una de estas ondículas coloreadas, ¿sí?, que no es más que sumar todas las ondículas, pero en dirección horizontal, ¿sí? Y de esta forma se obtiene la traza sísmica. Un breve repaso. Un dato importante en este proceso es que el espectro de amplitud de la ondícula generada por la fuente tiene esta forma. Para poder obtener el espectro de amplitud, tengo que aplicar la transformada de Fourier, esta DFT, que es la transformada de Fourier discreta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con funciones o señales discretas. Entonces vemos que tiene esta forma, ¿no?, un espectro de banda amplio, quiere decir que tenemos varias frecuencias. En este eje tenemos amplitud y en este eje frecuencia. Bien. Entonces, si nosotros aplicamos la transformada de Fourier a la traza sísmica entera, ¿no?, o en una ventana grande, vamos a ver que el espectro de amplitud, ¿no?, de toda la traza, ¿no?, o de todos los datos que estén dentro de la ventana que hemos utilizado, va a tener esta forma. Una forma muy similar al espectro de amplitud de la ondícula generada por la fuente. Es decir, si aplicamos la transformada de Fourier en una ventana grande, en la traza sísmica, prácticamente no voy a obtener información extra, ¿sí?, porque el espectro de amplitud es similar al espectro de amplitud de esta ondícula que yo sí conozco. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tener más información. Quiere decir que no voy a tener información de este patrón de interferencia, por ejemplo. O dicho de otra forma, no voy a tener información de estos espesores, de los espesores de este modelo, ¿no?, que acá no tengo esa información. ¿Okay? Para poder encontrar información del patrón de interferencia que vemos acá, ¿no?, o lo que
es lo mismo, ¿no? Información de estas capas, ¿sí? Se debe realizar la transformada de Fourier, pero en una ventana pequeña en la traza sísmica. Por ejemplo, allí, al aplicar la transformada de Fourier en esta ventana pequeña, ¿no? En particular he tomado esta ventana porque esta ventana está asociada justamente a esta capa delgada, si se dan cuenta, ¿sí? Por aquí tenemos el tope de esta capa delgada y por aquí la base. Entonces, continuando. Al hacer la transformada de Fourier en una ventana pequeña, el espectro de amplitud, ¿sí?, va a ser de esta forma. Lo que se conoce como un espectro coloreado. Y voy a tener un patrón aquí, patrón de interferencia, conocido como patrón de noches. Y ese patrón me va a permitir obtener información de dicha capa delgada, ¿sí? Esta distancia es una diferencia de frecuencias, ¿no? Porque acá tenemos el eje de frecuencia, ¿sí? Va a ser igual a la inversa del espesor en milisegundos de esta capa delgada. Es decir, se puede obtener información de las capas, ¿no? Sí, solo si realizo la transformada de Fourier en una ventana pequeña. Sin embargo, el poder de la descomposición espectral se va a basar en estos picos de amplitud, ¿okay? En estos picos. Gracias a estos picos de amplitud es que uno va a poder obtener información estratigráfica y geomorfológica de los datos, gracias a estos picos. Esto lo vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. Ya. Bien. Para eso vamos a estudiar un poco lo que es el modelo de cuña, ¿sí? En este caso tenemos la representación sísmica de un modelo de cuña. El modelo de cuña simplemente es un espesor que va, digamos, una formación cuyo espesor va disminuyendo, ¿no? En esta expresión sísmica tenemos el tope de la cuña de amplitudes negativas y la base de la cuña con amplitudes positivas, ¿sí? En el eje X tenemos el tiempo, ¿sí?, tiempo doble, ida y vuelta, y en la parte superior hemos etiquetado el espesor de la cuña para cada punto, ¿no? Por ejemplo, por acá 40, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre el tope y la base de la cuña es 40 milisegundos, ¿okay? Ahora vamos a tomar en particular, vamos a interesarnos en el espesor de 10 milisegundos, tenemos por acá. Y vamos a aplicar la transformada de Fourier en una ventana pequeña, ¿okay? Acá. Entonces vamos a obtener este espectro de amplitud, que está de azul. Muy similar al patrón anterior que vimos, ¿no? Patrón de noches, ¿no? Un patrón de interferencia. Vemos en particular, ¿no? Recordemos que tenemos aquí amplitud en este eje y frecuencia en este eje, ¿no? Vemos que para el espesor de 10 milisegundos tenemos un máximo en el espectro de amplitud para 50 Hz aproximadamente. También tenemos otro máximo por acá, aproximadamente para 150 Hz. Y por acá otro máximo. Entonces, vamos a decir, ¿no? Dicho esto, vamos a decir que para el espesor de 10 milisegundos, la frecuencia de sintonía es 50 Hz. ¿Por qué? Porque en 50 Hz se da un máximo en el espectro de amplitud. También se va a cumplir para este punto, que es 145, 150. Pero más nos va a interesar este primer máximo porque normalmente el rango de interés de los datos sísmicos no pasa de los 80 Hz. ¿Okay? Si hacemos un análisis similar para el espesor de 50 milisegundos, tenemos para acá, aplicamos la transformada de Fourier en esta ventana pequeña, vamos a obtener este patrón que tenemos de rojo, ¿no?, de fondo, ¿sí? En donde podemos ver que el primer máximo se da para 10 Hz, ¿okay?, y el segundo máximo para 30 Hz.
como les menciono acá, ¿no? Cada espesor, ¿no? Por ejemplo, de 10 o de 50, tendrá una frecuencia para la cual se tendrá un máximo en el espectro de amplitud. Para el espesor de 10 es 50 Hz y para el espesor de 50 el primero es de 10 Hz. Esta frecuencia es conocida como frecuencia de sintonía. O dicho de otra manera, ¿no? Para el espesor de 10 milisegundos, la sintonía sísmica ocurre para 50 Hz. Es otra manera de expresarlo. Y para el espesor de 50 milisegundos, la sintonía sísmica ocurre para 10 Hz. Entonces ya nos vamos dando cuenta de una cosa, ¿no? Que los espesores pequeños están asociados a altas frecuencias, mientras que los espesores grandes van a estar asociados a bajas frecuencias. Vamos a reposar eso a continuación. Aquí vamos a ver la sensibilidad de los componentes espectrales con el espesor. Vamos a enfocarnos en esta imagen. Tenemos un modelo de canal en donde los flancos están, ¿no? Los flancos que tienen obviamente un menor espesor están señalados de verde, ¿no? Y las partes más profundas, ¿no? Como el Talberg, ¿no? Están de rojo, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Que los espesores más pequeños van a estar asociados a altas frecuencias, como en este caso 36 Hz. Y las partes más profundas o los mayores espesores van a estar asociados a bajas frecuencias. Esto es justamente lo que acabamos de ver en la lámina anterior. No se olviden de eso, ¿no? Espesores pequeños, altas frecuencias; espesores grandes, bajas frecuencias. Y acá tenemos mapas, ¿sí? Mapas de frecuencia, en donde se resaltan justamente para 15 Hz, ¿no? Las partes más profundas, perdón, las partes más profundas del canal, y para 36 Hz las partes menos profundas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se obtienen estos mapas de frecuencia, ¿okay? En la siguiente lámina. Este es el flujo de trabajo, ¿no? Ya posicionándonos en el trabajo del geofísico. Primeramente se debe tener un horizonte interpretado, y a partir de ese horizonte vamos a generar un subvolumen, ¿sí? Un subvolumen de espesor constante. Bien, el siguiente paso es extraer dicho subvolumen, ¿sí? Como se ve acá. Recordemos que este subvolumen tiene justamente en su parte central el horizonte interpretado, ¿ok? Luego, el siguiente paso es horizontalizar ese subvolumen, tenemos esto por aquí, y finalmente realizar la transformada de Fourier en este subvolumen. Lo que vamos a obtener es esta imagen que tenemos por acá, que no es más que un volumen en donde van a estar los mapas de frecuencia. En este eje, en el eje vertical, tenemos la frecuencia, y entonces vamos a tener slides o mapas de frecuencia. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, ya vamos a poner un poco de imágenes para no dejar un poco de lado la parte analítica. Aquí en la mano izquierda tenemos un horizon slice, ¿no? de cierta superficie interpretada, ¿no? Es en amplitudes, quiere decir que es un horizon slice del volumen sísmico. Ciertamente podemos ver canales, ¿sí? Lo más claro son canales. Podemos ver también que hay dos canales distributarios, ¿no? Como este, por ejemplo, y por acá veo otro, ¿no? Son canales principales. Y luego otros canales secundarios. En el slide de frecuencia de 16 Hz, ¿no? Que es una baja frecuencia, ¿no? Se iluminan todas las partes del canal, ¿no? O de los canales que tienen una mayor profundidad, ¿sí? Por ejemplo, quiere decir que esta parte del canal tiene una profundidad considerable, ¿no? Toda esta parte que se ha iluminado también, por acá también,
Y aquí en particular tenemos un canal que se ha iluminado. Es decir, que en toda esta parte de este canalito, ¿no?, tiene una profundidad considerable. Ahora, si analizamos otro slice de frecuencia, un slice de mayor frecuencia, el de 26, entonces vamos a resaltar las partes del canal que tienen menor espesor. Notes en particular el canal A, ¿no? En el slice de frecuencia de 16 Hz, ¿no?, solamente podemos iluminar esta parte. Y en el slice de 26 Hz podemos iluminar un poco más hacia el sur, digamos. Quiere decir que esta nueva parte que se ha iluminado tiene una menor profundidad, ¿ok? Porque ha sido iluminado con una frecuencia mayor. Entonces, más o menos, es como trabaja la descomposición espectral. Mayores frecuencias están asociados a menores espesores y menores frecuencias están asociados a mayores espesores. Bien. Una manera alternativa y muy potente de representar los resultados de la descomposición espectral es por medio de la técnica RGB, ¿sí?, en donde a cada frecuencia de interés se le asigna el color rojo, a otra el verde y a otra el azul. Y luego se muestran los resultados de manera superpuesta. De esta manera vamos a poder ver la información en una sola imagen, ver toda la información de todas las frecuencias en una sola imagen. Entonces, aquí lo principal es escoger 3 frecuencias y a cada una de ellas colocarles o asignarles el valor rojo, verde o azul. Por ejemplo, en la imagen anterior, donde teníamos aquí el Horizon Slice, en la sísmica, por aquí tenemos, ¿no?, la representación RGB, ¿no?, tomando el color rojo o asociando el color rojo a 18 Hz, el verde a 24 y el azul con 36 Hz. Normalmente es así, ¿no? El rojo se le asocia a la menor frecuencia y el azul a la mayor. Y podemos ver todas las características ¿no?, mucho mejor, ¿no?, y en una sola imagen sobre todo. Normalmente para poder escoger estas 3 frecuencias hay que echarle un vistazo al espectro de amplitud en toda el área de estudio, ¿no?, o también hacer pruebas, bastantes pruebas, ¿no?, y ver qué frecuencia me conviene, ¿no?, utilizar en digamos, en RGB. Bien, hasta aquí hemos terminado con el atributo de descomposición espectral, ¿sí? Hay mucho más teoría, ¿no?, pero bueno, lamentablemente por el tiempo no podemos expandirnos mucho más. Y vamos a terminar esta charla con el atributo de coherencia, que es un atributo geométrico, ¿sí?, que me va a resaltar ciertos rasgos estructurales de interés. Bien. El atributo de coherencia es una medida de la similitud de formas de onda entre trazas adyacentes. Es decir, me va a decir qué tanto se parece una traza con otra. Va a resaltar o revelar las discontinuidades en los datos sísmicos, como pueden ser fallas, bordes de canales y también bordes de arrecifes. Y muy importante saber que se calcula en un volumen sísmico. En la imagen tenemos, ¿no?, esta imagen que les mostré inicialmente, me parece. Tenemos a la mano izquierda el volumen sísmico y a la mano derecha el volumen del atributo de coherencia. Nótese, ¿no?, por ejemplo, que aquí tenemos, podemos ver alguna anomalía por acá, ¿no?, un geocuerpo, no muy claramente, pero acá ya podemos ver que se trata de un canal y podemos resaltar los bordes de dicho canal, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos donde se va a ver mucho mejor su aplicación. Para ver los principios, ¿no?, para entender un poco cómo trabaja este atributo, vamos a considerar parte de una sección sísmica, ¿okay?, en escala de grises.
en donde es claro que tenemos una falla normal por acá. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom en una zona de interés, ¿sí? En donde justamente se encuentra la discontinuidad. Pero vamos ahora a mostrarla en Winkle, que es una forma de representar también los datos. ¿Sí? El atributo de coherencia trabaja o se calcula en una ventana determinada por el intérprete. Y recuerden que es un atributo multitraza, es decir, que para poder hallar su valor en un punto, yo necesito de varias trazas. Digamos que vamos a hacer el análisis de atributo de coherencia en esta ventana. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo. Si analizamos partiendo de la derecha, vemos que las formas de onda dentro de la ventana, por acá, se parecen bastante. No hay mucha diferencia entre las formas de onda. Hasta llegar a este punto. Aquí ya cambió la forma de onda. ¿Sí? Y es justamente donde se da la falla, ¿no? El salto de falla, ¿no? Pero si seguimos más a la izquierda, vemos que de nuevo las formas de onda se empiezan a aparecer, ¿no? Es decir, en toda esta zona tenemos una alta coherencia. En la zona del centro, en la discontinuidad, tenemos baja coherencia. Y en esta zona de la derecha tenemos alta coherencia. ¿Okay? Las zonas de alta coherencia normalmente se pintan de un color gris claro. Mientras que las zonas de baja coherencia se van a pintar de un color gris oscuro. Tal como les muestro en esta imagen. Entonces recuerden esto. Zonas de baja coherencia van a estar con un gris oscuro o muy oscuros. Esto les digo para poder interpretar las imágenes que a continuación les voy a mostrar. Bien, acá a la mano izquierda tenemos un time slice de un volumen sísmico, en donde ciertamente podemos ver algunas características llamativas. Por ejemplo, por aquí sabemos que tenemos fallas por acá. Tenemos aquí, bueno, esto es un domo salino, ¿no? Y por ahí ciertas estructuras, pero no mucho más. Luego de aplicar el atributo de coherencia, como les digo, vamos a tener un volumen, el volumen de coherencia, ¿no? Y aquí tenemos el time slice de ese volumen de coherencia, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? A la misma profundidad que de la izquierda. Y podemos ver que se han revelado mucho más información. Tenemos, por ejemplo, un sistema de fallas, ¿no? Claramente acá. Y ojo, ¿no? Las fallas se encuentran con un color oscuro que es de baja coherencia, como podemos ver aquí, ¿no? Baja coherencia de oscuro y alta clara. Quiere decir que en todas las zonas claras las trazas se parecen, menos en las zonas oscuras. Podemos ver que se han revelado canales, por aquí también, ¿no? Por acá tenemos canales, por aquí también, ¿no? Y vemos cómo se aprovecha, ¿no? Este atributo, ¿no? En ver los rasgos estratigráficos y estructurales. Este trabajo fue uno de los primeros, ¿no? Desarrollado por Bowditch y Farmer en el año 95, que fue el primer algoritmo de coherencia. Que esta imagen es del atributo de coherencia basada en correlación cruzada. Bien. Ahora, un punto muy importante en el cálculo de atributo de coherencia es el buzamiento que puedan tener las capas. En el ejemplo anterior, permítame retroceder, ¿no? Acá hemos calculado la coherencia de manera horizontal, ¿sí? Ahora, si tenemos una capa buzante, como tenemos aquí, por ejemplo, un reflector buzante, si nosotros calculamos el atributo de coherencia de manera horizontal, es decir, tomamos una ventana, ¿no? En esta dirección para el análisis, cuando extraigamos información del volumen de coherencia, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Un time slice como este, por ejemplo, en donde vamos a ver ciertos eventos de videoestructura, ¿no? Que son estos contornos, todos estos contornos que se ven claramente acá.
en realidad no me representan discontinuidades como fallas o bordes de canal, ¿no? Simplemente son efectos de la estructura propia, ¿no? Por el buzamiento, ¿no? Es decir, es información que no nos interesa y que la vemos aquí porque no hemos considerado el buzamiento en el cálculo de la coherencia. Este fenómeno, ¿no?, de estos contornos se conoce como el structural leakage, ¿okay? Sin embargo, si calculamos el atributo de coherencia, ¿no?, considerando el buzamiento, ¿no?, es decir, en este caso nuestra ventana de análisis va a seguir el buzamiento, entonces ahora sí vamos a observar en el atributo de coherencia, ¿no?, solamente los eventos de interés, como son las fallas. Por ejemplo, acá tengo dos fallas. Por acá tenemos otras dos fallas principales. Y ya no vamos a ver los eventos debido a estructuras. Entonces esto es muy importante para poder visualizar eventos de interés. Bien. El atributo de coherencia tiene muchos métodos de medición. Es decir, se pueden aplicar distintos algoritmos. Por ejemplo, el software Petrel tiene el atributo de coherencia utilizando el algoritmo de varianza. El software Kingdom tiene el atributo de coherencia, pero utilizando el algoritmo de semblanza. Y así podemos ver que esto va variando. El atributo de coherencia basado en semblanza, es decir, el atributo de coherencia que utiliza el algoritmo de semblanza, ¿no?, tiene la siguiente expresión. Antes, quiero ver en esta imagen, quiero mostrarles, ¿no?, que en esta imagen ya yo he determinado el trozo de volumen sísmico, ¿no?, o la ventana espacio-temporal en la cual voy a calcular el atributo de coherencia. Si acá tenemos, digamos, nueve trazas, ¿sí?, y está enventanado, esto ya está enventanado, ¿sí?, en 3 dimensiones. Y acá está la expresión de la coherencia basada en semblanza. Este es el valor de la coherencia justo en la parte central de la ventana. ¿Sí? Es un cociente en donde el numerador es la energía de la traza promedio en la ventana de análisis y el denominador el promedio de la energía de las trazas en la ventana. Es importante notar que este valor, en esta ecuación, tenemos dos parámetros que son P y Q. P y Q son los buzamientos aparentes. Ojo, los buzamientos aparentes en la dirección inline y crossline, respectivamente. Solo se le doy como dato adicional, ¿no? Es decir, este cálculo considera el buzamiento, por lo tanto va a ser confiable. Bien, para finalizar con el atributo de coherencia, comparo dos métodos, ¿sí? Primero el de correlación cruzada, que fue el primero que salió, y luego el de semblanza. Tenemos primeramente aquí la time slice en la sísmica. Aquí hemos aplicado el atributo de coherencia basado en correlación cruzada, ¿no? Vemos que se han revelado, ¿no?, cierta información, como son las fallas por acá, ¿no?, señaladas con las flechas amarillas, ¿no? Pero cuando utilizamos un algoritmo más trabajado, ¿no?, más potente, como el de semblanza, vemos una mejor resolución en las fallas, ¿sí?, señaladas por las flechas amarillas, ¿no? Y además podemos revelar información adicional, como por ejemplo aquí vemos un canal, ¿no? Es un algoritmo más pesado, ¿no?, de mayor poder, ¿no? Y bueno, inclusive hay mejores algoritmos para calcular el atributo de coherencia. Pero les he mostrado, digamos, estos dos que son los más fáciles de llevar. Bien, para finalizar esta charla, quiero mostrarle aquí un trabajo, ¿no?, que, bueno, realizado por Chonon en el año 2017, en donde se basa en la extracción de stratal slices, los cuales vimos en el comienzo.
En este caso, en este trabajo, vamos a la imagen aquí superior izquierda, ¿no? Se obtuvieron stratal slices entre la superficie amarilla y la superficie naranja. Se obtuvieron un cierto número de stratal slices entre estos dos horizontes. En esta imagen les muestro un stratal slice en particular, ¿no?, de cada uno de los volúmenes de atributo. Primero del atributo de impedancia acústica, luego del atributo de amplitud envolvente y luego de descomposición espectral. El atributo de impedancia acústica, ¿no?, en donde la mayor impedancia están de rojo, me revela un geocuerpo aquí, ¿sí?, que fue interpretado como un cuerpo arenoso, ¿no?, un cono turbidítico. Esto fue corroborado con un modelo sedimentológico del área y además teníamos un pozo por acá. Entonces, luego se pudo hacer una asociación, una correlación entre la impedancia acústica, por ejemplo, con la porosidad, que ya es una propiedad de la roca. Por aquí tenemos el atributo de amplitud envolvente, ¿no?, que hemos visto en esta presentación, ¿no? Y podemos ver que también se revela un geocuerpo, ¿sí?, en donde las mayores amplitudes están justamente de un color más vivo, ¿no?, rojo y amarillo. Finalmente, tenemos aquí la imagen del atributo de descomposición espectral. En este caso se ha utilizado la técnica RGB que les mostré, ¿no?, en donde las tres frecuencias que se utilizaron fueron de 16 Hz, 20.5 Hz y 33.5 Hz. Y también podemos ver la anomalía, ¿no?, cómo se ilumina. Es decir, para yo poder, ¿no?, dar validez a una interpretación en base a atributos sísmicos, es bueno hacer una comparación de varios atributos y sobre todo que no sean redundantes, ¿sí?, porque varios atributos me pueden mostrar lo mismo, ¿cómo no? Bien, en este trabajo el cálculo de atributos fue en realidad un input, ¿sí? Luego estos atributos entraron a una red neuronal, ¿no?, que me permitió, que le permitió al autor extraer en mapas y volúmenes de porosidad, ¿sí?, porosidad total, de volumen de arcilla y también de saturación de agua. Bien, esto ha sido todo. Espero les haya gustado la presentación y estoy atento aquí para sus preguntas. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Favor de encender su micrófono y de manera ordenada tenemos un espacio de unos 10 minutos de preguntas. Sí, O si gustan, también las pueden escribir aquí en el chat. Ok, Pablo, aquí preguntan en el chat que si el color es indistinto de la frecuencia. Me imagino que se refieren en cuanto a la descomposición espectral, al método GRB. RGB, claro. RGB, perdón. Sí, voy a regresar esa lámina. Sí, bueno, normalmente, ¿no?, el intérprete señala o asocia la baja frecuencia al color rojo, la frecuencia intermedia al color verde y la azul a la frecuencia mayor. Pero en realidad esto es indistinto. Lo podemos hacer al revés también, ¿no? Lo importante es tener bien claro esa asignación. Como dato adicional, ¿no?, yo les había mencionado que cómo determinar estas tres frecuencias, ¿no? Lo que uno, digamos, si no tiene tanto tiempo para el análisis, lo que puede hacer es hacer la transformada de Fourier, discreta de Fourier, en toda la zona, en el volumen de interés, digamos, en un subvolumen de interés. Ese espectro de amplitud, al aplicar la transformada de Fourier, va a mostrar picos de frecuencia, ¿sí?
Entonces, lo normal, o bueno, una técnica es escoger estas frecuencias, ¿no? Que estas frecuencias sean esos picos en el espectro de amplitud. ¿Okay? Gracias, Pablo. Por aquí hay otra pregunta. Nos dicen, ¿solo se pueden calcular atributos sísmicos con un cubo 3D? No. Ciertamente, los atributos sísmicos pueden funcionar tanto para secciones en 2 dimensiones como para volúmenes del sismo. Si estudiamos o si nos posicionamos en los 3 atributos que hemos estudiado, ¿no? Los atributos de traza compleja o instantáneos pueden ser calculados tanto en 2D como en 3D. ¿Sí? No hay mucho, inclusive el de descomposición espectral, ¿no? Puede ser calculado en 2D o 3D. ¿Por qué? Porque esos atributos se calculan en la misma traza, ¿no? Se calculan en la traza sísmica. Entonces no hay mayor problema. Se puede calcular en 2D o en 3D. Sin embargo, el atributo de coherencia, ¿no? Que es un atributo multitraza, ¿no? Es preferible calcularlo en un volumen, ¿sí? Porque en un volumen sísmico yo voy a comparar trazas, digamos, en todo el alrededor, ¿no? En el norte, sur, este, oeste, ¿no? Voy a comparar al menos con 4 trazas. Pero en la sección sísmica solamente voy a comparar con 2 trazas. Entonces, si bien es cierto, el atributo de coherencia puede ser calculado en una sección 2D, su mayor potencial se ve cuando se aplica en un volumen sísmico. ¿Okay? Gracias, Pablo. Bueno, aquí hay otro par de preguntas. Nos dicen que ¿qué softwares realizan la descomposición espectral? Ya. En realidad, a ver, vamos a escribir. El Petrel tiene un plugin que hace la descomposición espectral. ¿Sí? No viene por sí solo cuando uno compra la licencia. De manera similar sucede con el Kingdom, pero hay un software que es gratuito en su versión básica, que es el OpenDetect. ¿Sí? Y la ventaja es que en el OpenDetect, en su versión básica y gratuita, se puede descargar, se puede realizar la descomposición espectral. ¿Sí? Pueden descargarlo y utilizarlo sin problema. Es OpenDetect. Seguramente alguno de ustedes ya lo conoce. Claro. Sí. Perfecto, gracias, Pablo. Por aquí hay otra pregunta. Dice, si tenemos sísmica con frecuencias relativamente bajas, ¿funciona la aplicación de atributos sísmicos y la determinación de geocuerpos? ¿Puedes repetir, por favor? No te copié bien. Sí, dice, a ver, permíteme, creo que, ok, ya. Dice, si tenemos sísmica con frecuencias relativamente bajas, ¿funciona la aplicación de atributos sísmicos y la determinación de geocuerpos? Sí, bueno, normalmente las frecuencias bajas van a darse en las partes más profundas, ya sea en la sección o el volumen. Y sí, cuando tú aplicas, por ejemplo, la descomposición espectral, vas a resaltar geocuerpos a esas frecuencias. Sobre todo los atributos de descomposición espectral se pueden aplicar ahí. Digamos, no hay una restricción, ¿no? Pero como les comento, ¿no? Uno espera tener, ¿no? Geocuerpos de baja frecuencia, ¿no? En las partes un poco profundas de la sección sísmica. Perfecto. Bueno, ya una de las últimas preguntas que por aquí están, dice, los atributos de descomposición espectral son de gran interés en edades terciarias. Hablando de terrígenos, para dar mayor información del aporte sedimentario del sistema de canales. Sí. Preguntan, ¿en qué caso sería viable aplicar la descomposición espectral en edades jurásicas o mesozoicas? En realidad, sí es, ¿no? Como tú mismo, como lo menciona, ¿no? Aquí el participante, ¿no? El atributo de descomposición espectral tiene su mayor poder digamos, cuando se tienen formaciones, ¿no? O cuerpos en edad terciaria, porque estos cuerpos se van a situar, digamos, en la parte más somera, ya sea en el volumen o en la sección sísmica.
en esta sección más somera, en esta parte más somera, se tiene una mejor resolución. Al tener mejor resolución, la descomposición espectral trabaja mejor, ¿sí? Conforme nos vamos profundizando en la sección o el volumen sísmico, solamente van a quedar las bajas frecuencias, ¿sí? Entonces, cuando se realice la descomposición espectral, solamente voy a poder determinar geocuerpos, llámese canales, pero de un espesor considerable, ¿no? Ya no de un espesor tan pequeño. Es por eso que a mayor profundidad el atributo de descomposición espectral pierde un poco su poder. Sin embargo, se pueden hacer pruebas, ¿no? Y se puede obtener alguna información adicional definitivamente. La clave es hacer pruebas, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, por último, nos Sí. comentan, dice, felicito primeramente a Pablo por su presentación. No sé si al principio escuché, pero el dominio en el que calculamos los atributos deben ser en tiempo por los algoritmos. He visto algunos artículos donde se han calculado en profundidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primeramente, ¿no?, los atributos, no, siempre enfocándonos por los atributos que hemos descrito. En los atributos de traza compleja y de descomposición espectral, ¿no?, prácticamente pasan del dominio del tiempo al dominio de frecuencias, ¿sí? Entonces, necesariamente tienen que ser calculados en las trazas en tiempo, ¿sí? El atributo de coherencia pudiese calcularse en un volumen en profundidad, ¿sí? Solamente que hay un tema aquí en particular, ¿no? Cuando se lleva un volumen sísmico en tiempo a profundidad, ¿no?, luego de hacer un modelo de velocidades, ciertamente algunas amplitudes se distorsionan. No quiere decir que estén mal, sino que cambian un poco su forma. Entonces, al cambiar su forma, algunos atributos sísmicos seguramente no van a ser calculados de manera tan eficiente como si se calcularan en tiempo. Sin embargo, atributos geométricos como el de coherencia sí pudiesen ser calculados, creo yo, ¿no?, en secciones o volúmenes en profundidad. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Y bueno, con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas debido al tiempo que tenemos en la charla. De antemano, Pablo, de Ana y bueno, a todo el equipo de AMP, bueno, si me permiten compartir rápido mi pantalla. No sé, ahí están viendo mi pantalla, ¿sí pueden ver? Sí, ¿se ve? Está cargando. Ok. Ya. Ok. Perfecto, gracias. Bueno, a nombre de los capítulos estudiantiles de la APG, de la EAG, del Instituto Politécnico Nacional, te damos de un pequeño reconocimiento por tu valiosa participación como ponente en la conferencia Introducción a los Atributos Sísmicos. No sé si pueden ver por ahí el pequeño reconocimiento. Y bueno, le dejo la palabra a Pablo o a Ana, no sé qué quieran aportar por último. Hola Lauro, ¿qué tal? Te habla Ana, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Sí, ok, me parece que Pablo de la reunión. Sí. Bueno, igual él está acá con nosotros, así que él ha visto el agradecimiento que ustedes le están otorgando por la participación. Por mi parte, agradecerles por la oportunidad para seguir con este tipo de actividades. A nosotros, que somos el grupo, somos la empresa IP, Soluciones en Ciencia y Tecnología, nos gusta muchísimo participar, no solamente con la participación del ingeniero Pablo, sino con
otros participantes más, otros instructores. Siempre a la orden para ustedes. Si ustedes necesitan de repente ver otro tipo de temas, los invito a participar en nuestra web, que es aipsoluciones.com.p. Entonces, si les gusta algún otro tema y si está dentro de nuestras posibilidades poder organizar otro tipo de eventos, bienvenido. La verdad, eso ya es un hecho. Para cualquier tipo que tenga este tipo de objetivos, nosotros siempre estamos abiertos para poder apoyar e incentivar la divulgación en geociencias en general. ¿Ok? Quería hacerles un pequeño anuncio, no sé si me escuchan todos, por participar en este webinar. Es un pequeño beneficio para los cursos que nosotros normalmente dictamos. Yo les voy a entregar acá por el chat un enlace para que, a ver, voy a poner para todos. Que puedan registrar, no sé si lo pueden ver. Sí, sí se ve, está ahí en el chat, acabo de llegar. Ok, les agradecería que lo llenen para poder registrar la asistencia formal para que nosotros podamos dar algunos beneficios de algunos cursos que nosotros tenemos por ser parte de este grupo estudiantil. ¿Ok? Puede ser un beneficio de hasta el 50% de algunos de los cursos que nosotros tenemos ahorita en apertura. La presentación de Pablo en sí es parte de los que nosotros normalmente organizamos una vez al año, finalizando cada año. Y es un curso de 6 semanas en realidad, en el que cada semana se va viendo cada atributo, se va desarrollando cada algoritmo y se va dando diversos ejemplos para que ustedes lo puedan desarrollar. Ahorita ya para abrir, bueno, abiertos, me gustaría compartir mi pantalla, no sé si lo puedo hacer para presentarles la página web. Claro, permíteme, dejo de compartir. Estaba presentando. Perfecto, ya puedes compartir tu pantalla sin problemas. Ok, a ver. Creo que mi conexión está un poco lenta. Ok, pueden ver la página web. La página web es aipsoluciones.com.p y ustedes pueden encontrar en la parte de cursos todos los temas, todos los cursos que normalmente desarrollamos, que son in-house o vía internet. Ahorita con toda la situación de la pandemia, pues todo es virtual, ¿no? Entonces los cursos virtuales aún los estamos manteniendo. Tenemos 2 cursos que están por abrir, que es en junio, perdón, que son de 5 días, son una clase cada día de algo de hora y media o 2 horas. En la página web pueden ver ustedes la información y es un costo bastante accesible para estudiantes. Y los cursos a los que les estaba haciendo referencia en un beneficio súper especial por parte de IBI, de este grupo estudiantil, es el de estratigrafía sísmica y secuencial y el de evaluación de yacimientos y formaciones plásticas. Estos 2 están siendo ya abiertos en inscripción, ya tenemos una buena cantidad de inscripciones. Les vamos a dar, los voy a tener que poner en hasta una cierta fecha, porque ya estamos por hacer inscripción, especialmente el de estratigrafía sísmica y secuencial. Estos 2 duran 6 semanas, son cursos especializados. Eso básicamente es los cursos que normalmente desarrollamos durante el año. Cada mes vamos a ir abriendo esos cursos. Los invito a participar, los invito a que se registren en el formulario que les he dado para poder darles los beneficios que pues obviamente se merecen por estar siempre, aprender un poquito.
aprovechen mucho este tiempo, ¿no? Que nos queda. Sabemos que el petróleo está siendo bastante golpeado, lo sabemos todos, pero estamos empezando a ascender. Entonces hay que aprovechar para seguir capacitando, que luego vamos a tener muchísimo trabajo para levantar esta situación. ¿Okay? Les agradezco muchísimo. Si tienen cualquier otra duda, por favor escríbanos a la web. Si necesitan alguna otra charla más, como les dije al principio, si desean otro tema, se comunican conmigo, se comunican a la otra asistente y podemos organizar algo muy bonito para una próxima oportunidad. Perfecto, Ana. Muchas gracias y bueno, gracias a todos chicos por su asistencia. Sigan igual las redes sociales de AIP, Soluciones de Ciencia y Tecnología, así como las de IPN Student Chapter, donde vamos a tener más eventos y bueno, todo en beneficio de la comunidad estudiantil. Que tengan una buena tarde todos y hasta luego. Muchas